¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado con Salvador y Juan José. El día de hoy toca NFL Retro. Ya falta poco más de un mes para el draft de la NFL 2023. Ujú. Esta generación de este draft del colegial se espera que haya buenos corebacks en Sí, la sí, sí. primera ronda. Sí se pronostica que son Durante los años, mejores. durante años se han pronosticado diferentes buenas camadas de diferentes Sí, posiciones. sí. La temporada pasada, el draft pasado, no hubo buenos, no hubo buenos corebacks, Sí, hubo más, no. receptores. Y ha habido pocos que han sobresalido. Por Ajá. ejemplo, de la generación, así yéndonos más a lo más reciente de la generación de, por ejemplo, Josh Allen. Ajá. Pues solo Josh Allen es el que más Sí, sí, sobresalió. Que y Sam Jackson Darnold. por ahí, más o menos, Sí, Lamar sí. Jackson, sí. Hay generaciones de corredores, Ujú. generaciones de receptores, de defensivos, de alas cerradas, de Sí, corebacks. sí. Pero digamos que lo que más llama la atención y en lo que a veces más se enfocan es En en los los quarterbacks. corebacks. Y en este caso nos vamos a enfocar en una de esas grandes camadas Ujú, del sí, draft sí. de corebacks en la generación de 1983. Sí, que fue una generación que no solo dio tres corebacks que son históricos, sino también estuvo ahí Eric Dickerson, Sí, uno de los el grandes corredor. corredores que salieron de la fama, Bruce Matthews, tackle Sí, ofensivo, también Salón de la Fama, y estos tres corebacks, John Elway, Jim Kelly y Kelly y Dan Dan Marino, Marino. pues ni qué decir, también Salón de la Fama. Entonces fue una generación donde hubo muchos, Muy fructífera y estos cinco salieron en la primera ronda del draft. del draft. Pero pues nos vamos a enfocar con los estelares, que son Ujú. los corebacks. No vamos a hacerlo como en las anteriores, de hablar de todos de un jalón. Vamos a ir hablando uno por uno también para irlos distribuyendo Sí, bien sí. antes del draft. Y vamos a empezar con uno vamos a adelantarnos el pick El pick uno de uno. ese draft. Ujú. Y estamos hablando de John Albert Elway Jr., que nació el 28 de junio de 1960 Ujú. en Port Angeles, Washington. Sí, sí, en el estado de En Washington, el no confundir con la ciudad de Washington, Sí, sino no, este es en el estado de Washington, Washington, ahí en al Seattle. noroeste de Estados Unidos. ¿Es al lado de Seattle o en Seattle? No, Sí, Seattle es ciudad de de Washington. Washington. Ujú, Bueno, del pero estado ahí, de sí, Washington. Sí, digamos que en esa zona, es frontera con Canadá. con Canadá, Ujú. dejémoslo ahí. Él estudió en el high school en colinas de Granada, Granada Hills, Sí, California. California. De hecho, llegó ahí porque su papá era entrenador de fútbol americano universitario. Sí, Jack Elway Jack entrenó a la Elway. Universidad de Montana, a la Universidad Estatal de Washington, a los Cougars de Washington State, y se fue a California a UCLA. Con los Bruins de UCLA estuvo ahí Jack Elway, y así fue como llegó John Elway Elway a a California. California. Por eso es que su high school lo cursó en California. California. Pues se quedó ahí. Sí, sí. Él empezó a jugar. Ahí no sé si se lo reclutaron, yo supongo que sí. Sí, de hecho cuenta la leyenda que estuvieron interesadas algunas entre seis y no sé cuántas universidades le ofrecieron Mm. beca para ir con ellos Pues, y y al pues final se decidió decidió por la por universidad Stanford. por Stanford, por Ujú. los, El Cardinal, el los Cardinal, ¿verdad? Cardinal de De Stanford. Stanford, Ujú. donde el primer año fue el suplente, por aquí lo tengo, Ujú. ¿cómo se llama este jugador? Déjalo encuentro porque De hecho ahí jugó, no solo jugó fútbol americano, también jugó jugó béisbol, béisbol. sí. Tenía buen promedio de bateo, 3.61, pues es un promedio aceptable. Sí, en el fútbol americano fue suplente de Turk Sconert. Mm. No lo No, ubico, yo tampoco creo que no debe haber llegado pero al NFL o si sí, llegó, dice pues que sí llegó, supuestamente sí llegó. O sea, pasó la sin primera, pena ni sí, gloria. en su primera temporada, John Elway solamente jugó 9 Sí, partidos. es muy difícil que cuando llegan al colegial, igual que en la NFL, pero más en el colegial, es muy difícil que jueguen en su Sí, primera temporada. y en el colegial, porque tienes Ujú. cuatro, Sí, sí, tres, sí. cuatro corebacks en el Sí, mismo equipo. Ahí no hay como, sí, sí, sí. no está el Entonces, mismo límite que en la y NFL. pues digamos que los veteranos son los que Ujú. tienen esa titular, a menos que seas uno muy bueno y que
o que estén lesionados los Los titulares. sí, Entonces sí, pero es muy raro. Ni Tom Brady fue no, titular él en fue su creo que primera titular hasta su último año, Sí, sí. sí, más o menos al penúltimo Creo último que año es cuando empiezan a jugar como titulares. Ronnie Bass, se me acaba de olvidar. Trevor Trevor Lawrence, creo que él Lawrence sí fue titular desde el primer año. desde el primer Claro, año, sí, pero sí, pues sí, es que a él por cierto, a muchos de estos quarterbacks o jugadores superestrellas Ujú. ya los vienen escauteando desde la Sí, secundaria, sí, desde el high school. desde el high school. Desde el high school. Y el caso de Trevor Lawrence que lo acabo de mencionar, desde el high school había perdido creo un partido nada Ujú, más o sí, sí, ningún sí. partido había perdido, entonces él también tuvo esa suerte. El equipo de Stanford se fue con un récord de 5 ganados, 5 perdidos y un empate. Ujú. Después Sconard se gradúa y John Elway se convierte en el mariscal de campo titular. Sí, sí. Con lanzando 27 pases de touchdown, siendo el segundo mejor en la NCAA. Ujú. Y llevó a su equipo a un récord de 6 ganados y 4 perdidos. Sí, sí. En la última semana de la temporada tenían el juego con la rivalidad, porque en el colegial hay muchas Sí, hay rivalidades. muchas rivalidades. Alabama, Auburn. Sí, sí, Alabama, Auburn, Ohio State, Michigan. Hay varias. Sí. Y una de ellas es Stanford, California, ajá. La Universidad de California. Sí, que California llevaba un récord de 2 ganados, 8 perdidos, Ujú. creo, me parece. En este juego, Stanford estaba. ¿Dónde estaba? Estaba ganando 28-23. Pero. A ver, aquí ya perdí. Ya perdí el hilo de mis anotaciones. No, en este perdieron, más bien, 28-23, lo cual hizo que quedaran con un récord de 6 ganados, 5 perdidos. Lo que les costó la oportunidad de jugar el bowl de esa temporada. Sí, de hecho, creo que no en sus temporadas como colegial no pudo llegar a ningún tazón. Sí, Sí, no, en ese ningún entonces tazón. eran menos Sí, que ahora. ¿Qué tazón juegan ellos? El tazón de las rosas El y dependiendo de sus posiciones en en la conferencia, pues, o en la clasificación en el ranking de los 25, pudieran jugar algún otro tazón. Esa fue en la temporada de 1980. Ujú. En la temporada de 1981, John Elway tuvo otra buena temporada ocupando el séptimo lugar, el jugador con el séptimo lugar de la NCAA. Ujú. Imagínate cuántas universidades Sí, son de la NCAA está para en División 1. en División 1 con 20 pases de touchdown. Pero el equipo terminó con un récord de 4 ganados y 7 perdidos. Sí, no, pues no. Muy mal, sí. Sí, una mala temporada. Después de eso, en su última temporada con Ujú. Stanford en 1982, Stanford iba 5-5. Ujú. Necesitaban ganar su último partido para poder jugar su tazón. Y pues nuevamente le toca contra su rival, Sí, sí, sí. contra la rivalidad, contra la Universidad de Sí, California. que a veces la NCAA, el calendario, los últimos partidos programa las rivalidades. Sí. Las rivalidades estatales, así de USC contra UCLA o Oregon contra Oregon State. Y hay muchas rivalidades en el fútbol americano colegial, pero esta es una de las más tradicionales. Sí. Quedaban 2 minutos restantes en el Ujú. partido cuando Stanford iba abajo 19-17. Ujú. Tenía cuarta oportunidad y 17 en su propia línea de 13. Ajá, sí, sí. Y la convierte con un pase de 29 yardas. El chiste es que condujo la pelota hasta la yarda 35 del rival, donde Ujú. su pateador pues anotó un gol de campo. Ajá. Y se fue arriba 20-19. 19. Pero dejaron 4 4 segundos segundos, en el reloj. Y pues el equipo de California con esos 4 segundos empezó a hacer pases laterales. Creo que fueron por ahí 5. En un despeje, bueno, en el despeje ya después de anotar el gol de campo Stanford, la despeja fue un despeje corto, hasta eso pero fue raso. Lo recoge California pasadito de la media cancha.
del medio campo y empiezan a hacer pases laterales. Sí, Hay una jugada donde llegan como 4 o 5 jugadores de Stanford, casi tienen tacleado al de California en el medio campo, logra lanzar el pase lateral y sigue la jugada y hay la banda de Stanford, la banda de música de Stanford, pensando que ya se había Sí. terminado el juego, se metió al campo y la jugada seguía. Sí, Es ya me más, acordé de eso. Ya estaban celebrando, sí, ya estaban es entrando más, todos se a ven las celebrar. imágenes que ya van hasta como por la yarda 20, 30 la banda y los jugadores de California van avanzando con el balón y ahí la banda como pudo se empezó a hacer a un lado, los jugadores pasando entre entre la banda de música para llegar a la zona de touchdown. Todavía en la zona de touchdown hasta chocaron con uno de la banda que lo acabaron ahí arrollando. Y entre toda esa confusión anotó California y ganó el Sí, juego. por ahí dicen que hay un par de pases Sí, sí, laterales sí. que fueron medio Sí, pero controversiales. esa jugada fue muy confusa ya desde que la banda Sí, estaba fíjate que ahí. ya me acordé de esa escena, sí me Sí, sí, acuerdo de hay ese videos momento. en YouTube. La jugada se conoce en De Play, The Play, se ajá, se llama de conoce como Play. The Play, la jugada en el español. Pero sí es muy, muy curiosa, es muy famosa porque Sí, se mete se mete la banda. sí, De hecho, yo estuve viendo el juego de Stanford, California, de esta temporada que pasó de la NCAA el año pasado, 2022. Fue en noviembre más o menos ese juego, el último juego o penúltimo de la temporada. Y pues se cumplían 40 años de no esa es jugada. jugada. Y estaba ahí el narrador de la jugada y la recordaban mucho en Sí. ese juego, esa jugada. Véanla. Sí, es De muy Play, curioso, es muy curiosa. California contra Contra Stanford Stanford, sí, la banda ya en en el el campo 82. festejando, en el 82, y los jugadores ahí pasando entre la banda Sí, para fíjate, anotar. sí conozco la jugada, bueno, Ujú. el momento, no me acordaba que era de este partido. Sí, No me es acordaba. de ese juego. Y en ese juego estuvo John Elway Elway. como mariscal de El campo de chiste es que Stanford. pues John Elway acabó enojadísimo porque habían arruinado el último partido de él en el colegial. Ujú. Y el director de atletismo de Stanford dijo que este partido perdido le costó a John Elway ganar el trofeo Heisman ese año. Sí, sí. Porque en las votaciones me parece que había quedado en segundo lugar. Ujú. Detrás de Herschel Walker, Ujú. Otro que... de Georgia. Ajá. O sea, que Sí, no, que, pues, si llegó a la NFL no pasó se- nada con él. un año antes había sido Marcus Allen. Bueno, Marcus Allen, sí, 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 Eh, uno que sí causó impacto en su paso por la NFL. Entonces, pues, Pero es- aún así, era un jugador que llamó tanto la atención que, tío, era un atleta que practicaba sí, dos deportes, era bueno en los dos, en béisbol y en fútbol, fútbol americano. De hecho, en béisbol, ya para el 82, en la primavera del lo 82, habían fichado lo draftearon los los Yankees Yankees de de Nueva Nueva York. York. Ujú. De hecho, por aquí lo tengo, le habían dado un bono de $150,000 por jugar en la corta temporada. Sí, jugó, no llegó a jugar con ellos en Ajá. las grandes ligas, jugó lo que le llaman hoy en día sus sucursales, Ujú. en la primavera, esperando subir, pero pues los Yankees ya lo tenían considerado. Ujú. Los equipos de las grandes ligas cuando draftean jugadores no inmediatamente lo suben a su primer equipo, a excepción de que sean muy, muy buenos. A veces pues, prefieren que se vayan fogueando en Ando. sus sucursales, que son equipos de ligas inferiores, vamos a decirlo. Y ahí era donde estaba John Elway. Sí. Ujú. Fíjate, oye, para acabar con su carrera por Stanford, por su Ujú. paso por Stanford, completó 774 pases, tuvo Sí. 9,349 yardas, 77 touchdowns, 39 intercepciones, Ujú. más 5 touchdowns por tierra, pero tuvo un récord negativo de 20 ganados, 23 Sí, perdidos sí, sí. durante su titularidad. Sí, digamos que individualmente era muy bueno. El Ujú, problema era que el equipo de Stanford pues, ujú. no era muy bueno en ese entonces.
Sí, tenía casi todos los récords del Pac-10 Ujú. de pases de ofensiva total. Ganó los honores del jugador del año en el Pac-10. Sí, sí. All-American de ese año. Estuvo el segundo de la votación del trofeo Ujú. Heisman. Adelantándome ya varios años. En el 2000 fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Sí, Universitario. sí, sí. Entonces, pues como le decimos, ya había sido fichado Ah, y bueno, habría que los decir Yankees de Nueva York. que se graduó en economía Ah, en sí, la sí, Universidad sí. de Stanford, sí, obtuvo el título en economía en la Universidad de Stanford, que pues no es cualquier cosa, sobre todo en esa universidad que Sí, es una no. de las más prestigiosas, no solo en deportes, sino también académicamente de Estados Unidos, la Universidad de Stanford. Entonces, pues, un título en economía, pues digamos que es vale mucho. Sí. Fue en lo que se graduó John Elway. Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis de esos datos curiosos. Jugadores así de universidades que, por ejemplo, John Elway de Stanford, también salió de Mm, Stanford, Jim Plunkett jugó Jim Plunkett, En Stanford, pero de el Stanford de es Colts, apenas Andrew Luck. Andrew Andrew Locke, Luck, sí, sí. Sí, este, de Stanford es más, más, digamos que sí tiene una tradición sí, deportiva y es más sí, común que pero, salgan pero jugadores. Ryan Fitzpatrick se graduó de Sí, Harvard. ¿no? Eso sí, sí El- son, es menos común, es más raro porque Harvard no da becas deportivas como las otras sí, universidades, por sí, eso no es de División uno Harvard, porque no da becas deportivas, deportivas. Ahí entras por tus méritos académicos académicos. o porque tienes mucho varo y Ajá, sí, muchas sí. influencias. Y digamos que pues, es muy Sí, raro que salgan jugadores de esas universidades, sí, de Harvard, de Yale y de esas a la NFL. NFL, pero sí existe. Sí, sí. Ok, pues, obviamente, y lo acabamos de mencionar, John Elway era uno de los prospectos, era el prospecto número uno para la Sí, NFL. sí, sí. En aquel draft, estamos hablando Ujú, del draft de 1983. ujú. Ese año, el pick uno global lo tenían los Potros todavía de Baltimore. Todavía de Baltimore, sí, porque habían, la temporada anterior habían perdido en la temporada que fue de huelga en la NFL, que solo se jugaron 8 o 9 partidos, habían Ujú. perdido 8 y empatado uno, entonces pues, tenían el primer pick global. Pero pues, escogieron a John Elway y John Elway no quiso ir Sí, por eso exactamente. a los Colts. El papá, pues obviamente le dijo, pues oye, te vas a ir a los Potros, que es Un uno de los equipo peores perdedor. equipos de la Ujú, liga, equipo perdedor. Tienen del entrenador en jefe a Frank Koch, que tenía una de ser muy, muy duro, ujú. muy estricto. Sí, sí. Entonces, pues sí, el papá también influyó en Sí, que sí, en que no en que no fuera a los Colts. a Baltimore. Se habla, el güey habló con los Colts en diciembre, antes Ujú. del draft. Decía que él no quería Sí, jugar sí, sí, para el él ya equipo. les había dicho que Sí, no. que él se quería quedar en la costa oeste. Ujú, Él venía de Stanford, ujú. había vivido en Sí, California, nació en entonces Washington, entonces, pues. se quería quedar en la costa oeste. O jugar para los Cowboys o los Delfines. Era como que o en la oeste, y si no es ahí, pues estos dos equipos, Ujú. Cowboys o Delfines. Pues intentó negociarlos, pero pues no. Sí, Los Colts no, los seguían Colts serían muy aferrados a aferrados a que que. él jugara con ellos. Porque aparte se preveía que el año siguiente, en el 84, no iba a venir una buena generación Ujú, sí, de sí, corebacks. Entonces no esta era querían. la mejor. La opción, pues, y los Colts, como digo, reiteraron que iban a quedarse Ujú. con Elway. Por lo cual John Elway dijo en una entrevista, en una conferencia, que así como veía el panorama, se veía más en los Yankees de Sí, Nueva que York. parecía que él lo que decía es que pues al parecer iba a acabar jugando con los Yankees de Nueva York, porque pues Sí. veía que los Colts pues no iban a ceder y pues él no tenía ninguna intención, siempre lo dijo, no tenía ninguna intención de jugar con los Colts, entonces y pues, ya tenía esto también con los Yankees que Ujú. lo habían seleccionado, entonces y pues tenía muchas cualidades para el béisbol, entonces Fíjate, él fue el primero de dos que han rechazado jugar con el equipo que los va a seleccionar. ujú, sí, sí, El segundo adelantando a esto, hablando de otra generación ujú, de buenos corebacks, que sí, es la sí, del 2004, ujú, donde llegó Eli Manning en el primer pick, que lo ujú, eligieron los Chargers de San Diego ajá, y que él no quería jugar con los Chargers y después fue canjeado
a Nueva York, él tampoco Sí, no no, quería. y esto en su momento fue digamos que muy polémico Sí, esto porque de no John se Elway, hacía. ¿No? porque pues era la primera vez que sucedía esto. Creo que hasta, si no mal recuerdo, hay un documental de ESPN que se llama 30 por 30, que no recuerdo cómo se llama, pero habla sobre esto de John Elway y su rechazo y toda esta, Este no, porque drama. fue una novela también, Sí. sí. Terry Bradshaw, el quarterback de los Steelers de aquel entonces, Ujú. de aquel entonces su ex quarterback, no recuerdo, lo denunció afirmando que debería de jugar béisbol, no es el tipo con el que ganas campeonato. Así dijo, pues vete a jugar béisbol, Sí, tú pues no vas a es que era una polémica muy grande la que causaba y pues muchos no estaban así como que muy de acuerdo con digamos que con podrían decirlo, berrinche de John Elway, con la actitud de John Elway al rechazar a un equipo solo porque pues era un equipo que fue un equipo perdedor la temporada anterior y muchos pues no estuvieron de acuerdo Sí. con su postura. Una cosa era segura, los Colts lo iban a elegir Sí, en sí, el sí. primer pick. Ujú, Entonces salieron equipos a negociar con los Colts. ujú. Se hablaba la posibilidad de cambiar a John Elway por Joe Montana de los 49 de San Francisco, ya que en la temporada anterior, en 1982, había sido una mala temporada. Ujú. Entonces se hablaba de ese canje. Otro canje se hablaba de que estaban negociando con los San Diego Chargers para cambiarlo por Dan Dan Fouts. Fouts. Sí, los New England Patriots estaban interesados. Imagínate a John Elway con los Patriots de se hubiera topado en el Super Bowl contra Chicago. Contra Chicago. De que los Patriots de Nueva Inglaterra querían cambiar con Colts para ellos draftear a John Elway. Ujú. Pero no querían dárselo a un rival de división porque en aquel entonces eran Sí, eran rivales de rivales división, los divisionales Colts. cuando Ujú. eran 3 divisiones Sí, solamente. estaban en la división los Colts. Sí, entonces no querían dejárselo a un rival Ujú. divisional y bastante entendible. Los Raiders de Los Ángeles también casi cambiaron por John Elway días antes del draft, pero por ahí tenían un negocio con Chicago que no se pudo completar, Sí, entonces sí. también el negocio se les vino abajo. Entonces pues llega el día del draft y pick 1 global, John Elway se va a los Potros de de Baltimore. Baltimore. No, pues ya se estaba viendo él en las grandes ligas con Sí, dijo, no, entonces pues mejor me voy a jugar béisbol. Sí, no, él ya estaba decidido. Ujú. Y pues los Colts decían que no querían perder su primer pick porque Ujú. pues es. Al menos, como decimos aquí en México, de lo perdido, lo que se pueda Sí. ganar, ¿no? Entonces empiezan a negociar con los Denver Broncos por un liniero ofensivo, me parece, que les había llamado la atención de ese mismo draft. Ujú. Entonces, John Elway se va a los Broncos mandan a este liniero Sí, ofensivo. hicieron ahí varios, creo que Sí, hasta una selección del siguiente año, del Ujú. 84. Mandaron, creo que también a su quarterback, Sí, al suplente, al suplente, se me va el nombre. ahorita te digo cómo se llama. Pero hicieron ahí varios canjes. Se llamaba Mark Ehrman. Sí, Mark Herman. Sí, Ajá, Mark entonces, y los Broncos hicieron de los servicios de John Elway y los Colts, aparte de que al año siguiente se mudaron a Indianápolis, Ujú. que esto fue como que, ay, me salvé, esa espinita que no te deja, Sí, sí. digamos que le ayudó porque fue un rollo también lo de Baltimore, Ujú. después de los Colts, perdón, de la salida de Baltimore, después lo hablaremos en otro NFL Retro. Ajá. Y los Colts batallaron en encontrar a otro quarterback Sí. hasta la llegada de Peyton Manning. Ujú. Sí, sí, fueron años muy, muy difíciles Sí, para pero Colts. pues era lo mismo. Ujú. John Elway no quería jugar con ellos. Sí, no, y no iba a jugar, aunque ellos se aferraran, digo, no, él estaba decidido a que si no había otra opción en la NFL, él se iba al béisbol. Entonces, como dices, los Colts, en lugar de perder un jugador y no ganar nada, pues decidieron mejor cambiarlo. Sí, lo iban a y- perder. Sí, lo iban a perder de todas maneras, pues al menos ganar algo de esa pérdida y pues lograron canjearlo con Denver. Sí, llegaba como uno de los atletas, como dice, más esperados. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En su primera temporada, pues inició como titular. ¿Y quién cree? Fue un partido
contra los Pittsburgh Steelers en el ya antiguo Three Rivers Stadium. Ujú. ¿Y quién crees que le dio la bienvenida a la NFL? El gran Jack Lambert. Ya, el gran Jack Lambert le Fue dio su bienvenida su primera con captura fue sí, con Jack Lambert. Y no era suavecito sí, ese no, Jack no, Lambert no te para- tacleaba suavecito, él Sí, llegaba sí, a sí. golpearte. Fue tanto que lo sacaron Sí. y entró a suplirlo Steve DeBerg. Ujú. Y pues ganó el partido. Sí, Le sí. ganó a los Steelers el suplente después Sí, del golpazo. esa primera temporada le costó mucho trabajo, recibió muchas críticas de la prensa de Denver, pues muchos criticaban a Denver también que por por las que invirtieron tanto en este muchacho y pues no está pasando No. nada con él. Sí, el segundo partido, que fue justamente contra los Potros de Ujú. Baltimore, que fue en Baltimore, dice, es la única vez que John Elway jugó en Baltimore. Entró nuevamente como titular, pero nuevamente no tuvo lo esperado y entra nuevamente Steve DeBerg Ujú, y saca el partido, ujú. por lo cual al suplente le dan la titularidad Sí, sí. desde ese momento. Sí, sí, no brilló desde el Sí, principio. sin embargo, ¿no? se lesiona Steve Ujú, DeBerg ujú. y es cuando John Elway pues retoma La titularidad. titularidad. Ujú, Pero sí les costó mucho trabajo ujú. y no es hasta la temporada de 1986 cuando ya empieza lo grande. Sí, sí. ¿Ya tienes alguna estadística de ese año? No, de hecho, en la primera vez que tuvo, era uno de los maestros del regreso, de los Sí. regresos, y la primera vez que tuvo un regreso fue en el 83, precisamente contra los Colts, iban perdiendo No. 19-0 y lo acabaron ganando 21-19 en el último cuarto, faltando minutos para terminar Ujú. el juego. Ese fue el primer El regreso de regreso. su carrera, precisamente contra los Colts en el 83. Y de ahí fue a la alza su carrera. Digo, la primera temporada fue mala, como decíamos, pero poco a poco se fue asentando y pues fue demostrando lo que Lo que vale. se esperaba. Sí, sí, digo, ese fue su primer regreso en la NFL, ese juego. Sí, pero ya brincándonos hasta 1986, John Elway llevó a los Broncos a disputar el Super Bowl 21 después de derrotar a los Cleveland Browns Sí, sí. en la famosa jugada que ya hablamos de The Drive. Otro de sus regresos, Sí. del más famoso. En un lapso de 5 minutos cinco con 2 minutos. segundos. Avanzando 98 Sí, yardas. desde la yarda 2. Desde su yarda 2. Ujú. Para empatar el juego. Sí. Sí, sí, ahí Ganarlo fue una serie ofensiva de 15 jugadas. Tuvieron un tercera y 18 en el medio campo y lanzó un pase de 20 yardas para mantener viva la serie ofensiva. Acabaron empatando ese juego 20-20 y en tiempo extra lo ganaron. Es uno de los regresos más míticos, Sí. no solo de Denver, sino de la NFL. Sí, que hablamos de él Ujú. en los finales de conferencia, Sí, sí. las mejores finales de conferencia. Y pues llegó al Super Bowl contra los Gigantes de Nueva York, donde iban ganando 10-7. Ujú. Estando en la yarda 1 de los Gigantes, empezaron a perdieron 5 yardas en las siguientes 3 jugadas, Sí, sí. por lo cual tomaron la decisión de patear un gol de campo, el cual fallaron. Ujú. En la segunda mitad, los Gigantes anotaron 30 puntos y terminaron ganando el Super Bowl 39-20. Sí, digamos que... Gigantes, no, Denver. Ajá, sí, no, John Elway sí tuvo grandes juegos, pero también tuvo grandes derrotas en los 80, sí. Sí, esta fue la primera. primera. La primera, contra los Gigantes creo que en ese momento el entrenador era Bill Parcells. Bill Belichick era el coordinador, Era el coordinador defensivo, sí, exactamente. Por ahí había un tal Lawrence Taylor, no sé si le Sí, suena. exactamente, Lawrence Taylor, que de la famosa lesión de Theismann. De Joe Theismann, era una bestia. Sí, Pero sí, y era un gran equipo ese de los Gigantes. El Sí. mariscal de campo era Phil Simms. Phil Simms, pero pues aquí la defensiva fue lo que Sí, pues, lo que le ayudó, a- a Gigantes. Y pues esta fue la primera Ujú. de varias. Sí, sí. En el siguiente año, en la temporada de 1987, John Elway fue seleccionado para el Pro Bowl Ujú. de la AFC
y ganó el MVP de la liga. Nuevamente lideraría a los Broncos a la final de conferencia. Nuevamente contra los Browns. Sí, sí. En otra jugada muy famosa, O sea, que es de fumble. De fumble, donde los Browns tenían la posesión, Sí, sí. el tiempo y la zona del campo Sí. para anotar y empatar. Y a 2 yardas de anotar, balón suelto, y lo recupera Denver y se acabó el juego. Llegan al Super Bowl Ujú. contra los Washington Sí, Redskins sí, de sí. aquel entonces. Ujú. Nuevamente iban ganando los Broncos 10-0 en el primer cuarto. Pero en el segundo cuarto los Redskins de repente regresaron. Ya después iban con 35 puntos. Ujú. Y terminaron ganando el Super Bowl los Washington Redskins 42-10. Sí, O sí. sea, volvieron a dejar a los Broncos en los 10 puntos que habían anotado. Sí, le tocaron grandes equipos en el Super Bowl. Ya decías Gigantes, ahora Redskins, que ese fue uno de sus Super Bowls que ganaron, de sus 3 Super Bowls que ganaron en esa época. También, John Elway se convirtió en el primer mariscal de campo en atrapar un pase en el Sí, Super sí. Bowl, Ujú. en este juego. Ujú. Sí, era un mariscal de campo que también tenía mucha agilidad para correr. Sí, pues si fue beisbolista, bueno, Ujú. si también Sí, se sí. le daba el béisbol. Ujú. Y pues bueno, segundo Super Bowl que juega, segundo Super Bowl que pierde. Después de un récord de 8-8 en la siguiente temporada, llevaría, o sea, ahí no hubo Super Bowl, sino fue hasta la temporada de 1989. Nuevamente en la final de conferencia, llegaron a la final de conferencia nuevamente contra los Browns de Cleveland. Sí, Aquí no hubo una jugada sí. mítica, pero les volvió a dar en la Sí, torre. no fue un partido tan excepcional como los anteriores. Esta vez el resultado fue mayor. Ajá. No hubo así nada Pero B3. nada relevante. Solo que pues era la tercera vez que se enfrentaban en una encontraban y la final tercera vez que en un lapso de pocos años. de 4. Y llegarían al Super Bowl 24. Ujú. ¿Sí el 24? No, así. Creo que sí. Sí. Bueno, el chiste es que en esta ocasión se iban a enfrentar a unos tales 49 de San Francisco. Con un tal Joe Montana. Con un tal Joe Montana. Sí, puros equipos difíciles Sí. le tocaron a John Aquí, Elway. aquí lo relevante de este Super Bowl nada más fue que perdieron 55-10. Sí. Nuevamente la maldición de los 10 puntos. Cada vez iba aumentando más el marcador. Y el único touchdown que tuvo Denver fue un acarreo de 3 yardas por él. Sí, digo que era bueno en los acarreos. Su rendimiento fue 10 pases completos de 26, 108 yardas sin pase de touchdown y 2 intercepciones. Sí, hasta esa década de los 80 estaba teniendo una buena carrera, pero pues en el Super Bowl era donde simplemente pues no lograba, podía. no podía, pero fuera de eso su carrera era muy aceptable, muy buena. Pues llevar a un equipo a 3 Super Bowls, pues no cualquiera, entonces era muy relevante. Y perdió contra 3 grandes contra en sus tres, mejores sí, épocas. Exactamente, los Redskins de Joe Gibbs, los Gigantes de Parcells, los 49, pues ni se diga, de Bill Walsh y Joe Montana. Tardó 8 años en volver a regresar al Super Bowl en la Sí. temporada de 1997. Sí, ya en sus últimos años. Sí. En sus últimos años. Él había venido a México en la pretemporada Sí. y se había lesionado. Ujú. Pero pues regresó 19 días después de su lesión. Ujú. El chiste es que avanzó al Super Bowl, donde enfrentarían a los campeones defensores, los empacadores de Green Bay, de Brett Favre. Sí. Otro equipazo. Sí, otro equipazo. Se había topado nuevamente contra otro equipazo. Y ahí creo que de todos los Super Bowls que jugó, tal vez ese fue su mejor juego. Sí. Porque pues yo creo que sentía que era la última oportunidad que tenía para poder ganar en un Super Bowl. Ese fue el famoso Super Bowl del helicóptero, donde se le vio el hambre de ganar, Sí. que se arriesgó el físico contra 3 Sí. defensivos lanzándose para conseguir la primera oportunidad. Ya se le veía un jugador en su físico y todo, en su rostro, ya se le veía un jugador veterano, Sí, no, pero ya. aún así ese partido lo jugó con todo. Yo creo que pensó que era la última oportunidad que tenía y pues tenía que dar todo.
termina ganándoselo a Brett Favre. Sí, Por fin, después de que llegó en el 83 hasta el 97. Sí, Bueno, sí, creo sí. que se jugó en el 98. En un partido muy cerrado. Muy cerrado. Tuvo la última serie ofensiva Green Bay, pero no logró llegar hasta Te touchdown. digo, y un Green Bay que venía de ganar Sí, el sí. Super Bowl a Nueva Sí, Inglaterra y a Bill un año Parcells. antes, exactamente. Sí, Un gran entonces- equipo de Green Bay. Sí, llega, pero también Denver ya tenía por Sí, allá a Terrell Davis, Terrell Davis. tenía a John Elway, estaba ahí Romanowski. Sí, tenía muy buen equipo. Entonces, gana su primer Super Bowl en el Qualcomm Stadium, tengo que me acuerdo de ese medio tiempo. Al año siguiente vuelve a llegar al Super Bowl. Sí, sí. Aparte de que fue nombrado MVP Ujú. del Super Bowl, llega. No me acuerdo dónde fue, pero fue contra los Atlanta Falcons. Atlanta Falcons, el entrenador era Dan Reeves, que había sido entrenador de los Broncos de Denver. Para los este 70s. entonces, el entrenador en jefe de Denver ya era Mike Shanahan. Ajá, exactamente. El papá de Kyle Shanahan. Sí, sí. Y les ganaría el Super Bowl 34-19. Sí, para este Super Bowl ya es un John Elway con... Sí, obviamente tiene la presión de ganar el Super Bowl, pero ya es menos que el año anterior porque ya lo ganó. Sí, ¿no? ya se había llevado. Ya se había llevado el Super Bowl. Digamos que esa espinita ya se la había quitado, ¿sí? De que pues, había perdido 3 anteriores y después pasaron muchos años y no llegaba a un Super Bowl. Es de los pocos jugadores que ha sido bicampeón. Sí. Y de los pocos que ha llegado a 5 Super Bowls. Sí, de los pocos. Creo que el único que es Tom Brady. El único mariscal de campo que ha llegado a 5 Super Bowls o más es Tom Brady. Sí, porque Montana 4, Terry Bradshaw 4, y pues nada Troy más. Aikman 3, nada más. Sí. Roger Staubach. Roger Staubach nada más llegó a 4, creo que. No me acuerdo. Entonces, sí, lo de John Elway. John Elway pues, es sobresaliente. No cualquiera llega a 5 Super Bowls. No. Hay una frase, ya la había mencionado en el Super Bowl contra Green Bay, donde el antiguo dueño de los Broncos, Pat Bowlen, cuando todavía no tenía su enfermedad porque ahí le dio Alzheimer, agarra el trofeo Vince Lombardi y lo alza y dice: esto es para John, y se lo entrega. Que años más tarde, cuando ganan el Super Bowl 50, que ahorita me adelanté poquito, John Elway, Pat Bowlen ya tenía la enfermedad muy avanzada, ya no dirigía al equipo, ya no estaba en ningún cargo. Agarra el trofeo, John Elway, y simbólicamente dice: esto es para Pat Bowlen, así como repitiendo, regresándole el favor, por decirlo de alguna manera. Este Super Bowl contra Atlanta no solamente fue el segundo Super Bowl de John Elway, sino también fue el último partido de John Elway, anunciando su retiro. Sin embargo, después de algunos años, no tengo aquí creo que la fecha, regresa a Denver, pero ahora en un puesto ejecutivo. En el 2011 llega como gerente general y director ejecutivo de operaciones de fútbol. Después de un fracaso que tuvo Josh McDaniels, que había sido el head coach de Denver, que habían drafteado a Jay Cutler y por allá, no me acuerdo quién era el otro. Y fue un desastre ese equipo de Denver en ese entonces. Y llegó John Elway y empezó a hacer buenas cosas, empezó a armar un... ¿Sabes cuál fue su primer gran movimiento como ejecutivo de los Broncos? Y el único bueno que ha hecho es llevarse a Peyton Manning. Cuando salió de Colts, un equipo en el cual, por cierto, John Elway no quiso jugar. Exactamente. Sí, Peyton Manning, como dijimos en el NFL Retro de las sorpresas de agencia libre, sale de los Colts y empiezan a negociar con varios equipos y al final, después de hablar con John Elway, decide irse a Denver. Y empiezan a draftear a reclutar a varios jugadores, no solamente a Peyton Manning. Se empiezan a llevar a TJ Ward, a Aqib Talib, a DeMarcus Ware, empiezan con John Fox, su primer head coach.
Y los llevó a varios, los estuvo metiendo a playoffs Sí, sí. hasta que los llevó al Super Bowl contra Seattle, Ujú. donde perdieron. Sí. Después John Elway toma la decisión de decirle adiós a John Fox Ujú. y contrata a Gary Kubiak. Ujú. Y a Gary Kubiak de head coach y de coordinador defensivo a Wade Phillips. Ajá. Y ese año es cuando gana el Super Bowl 50. Sí, sí, ya lo ganó como jugador y ahora como, Sí, y es donde como saca lo de directivo. esto es Ujú. para Pat. Sin embargo, después de esto, John Elway ha sufrido un viacrucis Sí, en el momento de reemplazar a Peyton Manning. sí, no, Y se ha cuestionado mucho su rol como gerente. Ahorita ya nada más es presidente. sí, después de eso Denver vino a la baja y no han podido salir de eso. Parecía que la temporada anterior podría ser el resurgir con Russell Wilson. Wilson, no lo fue. Entonces sí han sido malas temporadas para John Elway. Sí, porque él es. Ahorita creo que esta última ya no fue el gerente Ujú. general, ya no se encargó de reclutar. Sí, sí, Pero en años anteriores vio un desfile de corebacks que él sí, seleccionaba y que no sí, por funcionaban. ahí Paxton Paxton Lynch, Lynch, Joe sí, Flacco, yo, Case sí, Keenum, no, un desastre. este, Teddy Bridgewater, creo Ujú. que por ahí estuvo también. Sí, sí, no, simplemente Sí, no. como gerente general, la única buena adquisición que tuvo fue Peyton Manning. Y Ujú. eso porque Peyton Manning era garantía. Sí, sí, sí. Y aparte le habían armado un buen Sí, equipo, tenían una gran sí, la defensiva, defensiva sí, era brutal. Von Miller y demás, entonces De Marcus Ware. sí, 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 era un gran equipo. La cuestión es esta, ya para cerrar, ¿tienes algún otro dato de John Elway? No, solo sus datos como jugador, sus datos, Sus estadísticas. estadísticas, tuvo 47 regresos Vale. para ganar. Digamos, era un quarterback, ese sí era un mariscal de campo clutch, Clutch, lo que le llaman hoy clutch, esos que sí te ganan un juego en los últimos en la minutos. última Tuvo serie. 300 pases de touchdown, pues, ahí entre los mejores 10 de la historia. Tuvo 33 acarreos para touchdown, Yo, ve. que y el pase completo que ya mencionabas. Este tuvo 12 temporadas de 3.000 yardas. De hecho, si ves sus estadísticas como jugador, solo tuvo creo que una temporada de menos de 2.000 yardas. ¿Verdad? Todas las demás fueron de más de 2.000 yardas y 12 de ellas fueron de En más una de época 3.000 yardas. donde se acostumbraba también mucho a correr. Sí, exactamente, exactamente. Creo que es el cuarto quarterback con más yardas por acarreo, con 3.417 yardas por acarreo. Era un mariscal de campo que Muy a lo móvil. mejor muchos lo recuerdan en Denver ya con un físico ya más embarnecido, pero corría mucho, era un mariscal de campo de correr, no como Lamar Ya Jackson Jackson. ellos, No, no era de ese tipo, pero sí, cuando se necesitaba, sí corría. y sí corría. Ujú. De tanto es que John Elway está dentro de los 10 mejores Sí, en la lista de la NFL, en los 10 mejores mariscales de de todos los campo de tiempos. todos los Creo que es el tiempos. octavo lugar. Es decir, en una generación muy buena de corebacks. En 100 años de En NFL, 100 imagínate años de cuántos NFL. mariscales de campo y es el octavo Octavo lugar. mejor. Y está entre los mejores en muchas de las estadísticas, tanto en las malas como en las buenas. Pero eso demuestra que pues, fue un mariscal de campo muy constante. Duró del 83 al 98, siempre con unas actuaciones muy de regulares a muy buenas. La cuestión es esta ya para cerrar con el Ujú. tema de John Elway. John Elway ha estado en Denver toda su carrera. Sí, sí, sí. Y la familia Bowlen le tiene mucho cariño Ujú. a John Elway por las glorias Sí, pasadas. sí, sí, porque jugó toda su vida ahí. Ajá. La cuestión es que pues ya la familia Bowling ya no es dueña Sí, de los Broncos. no, Y ya no. quién sabe si la familia Walton, que es los nuevos dueños, Ujú. les vayan a tener mucha paciencia o el respeto para dejar más tiempo a John Sí, Elway. quién sabe, igual y eso pues ya se irá viendo con los años, a lo mejor y lo respetarán que pues, fue sus conocimientos de fútbol americano, aunque pues no ha tenido tan buenas Sí, decisiones en sobre todo en cuanto a el eso, mariscal. Sobre sobre todo en todo, el mariscal. pero a lo mejor Siendo el uno. de ese lado pues lo respetarán y lo conservarán, pero pues quién sabe, ya se verá en los siguientes años. Pues,
Eso pues ya son temas administrativos y a lo mejor pues ahí digamos que ya lo toman la familia actual dueña de los Broncos de Denver, ya tomará esas decisiones con cabeza más fría, como son los empresarios, ¿no? Sí, porque a él no lo corrían por el cariño que le tenía a la familia Sí, Bullen, sí, pero sí. pues aquí ya no son ellos. Sí, sí, Es sí. quién sabe qué vaya a pasar. A John Elway, por cierto, le tocó jugar con los dos uniformes. Sí, 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 Con exactamente. el uniforme anaranjado chistoso, con Sí, el sí. casco El azul con casco azul un poco más claro con la D. la D y Ujú, el bronco. ujú. Y le tocó jugar con el jersey azul, con el Sí, ya, casco ya azul marino y el bronco. el logo diferente, Y cuando cambiaron su imagen. ya más actual. Ujú, sí, sí, la que conocemos hoy en día. Sí, esta es hasta aquí, creo que es la historia de John Elway, Ujú. el primer mariscal de campo que se negó a jugar con el equipo que lo había Sí, sí, drafteado. sí, es Una una gran polémica polémica en ese de entonces. los pocos mariscales que han jugado 5 Super Bowls y Sí. y de los pocos que han sido bicampeones, Ujú. porque no cualquiera, ni Patrick Mahomes ha podido ser bicampeón. Y de hecho por ahí hay un dato que también leí que hay pocos mariscales, bueno, hay varios mariscales que han sido escogidos en el primer pick del draft, el primer pick global del draft. Uno de ellos fue John Elway, ya que mencionamos, Terry Bradshaw y Troy Aikman. Esos tres son los únicos que han sido seleccionados en el primer pick global en la posición de mariscal de campo que han ido al Salón de la Fama. No, Esos tres mariscales de campo. Entonces, como decíamos, no porque sean el primer pick global significa que van a ser muy buenos. Ha habido otros mariscales de campo que han sido seleccionados en el primer pick global y pues no ha pasado nada con Peyton ellos. Manning, sí. Pero en este caso, Peyton Manning es muy este, bueno. John Elway, digamos que es de los pocos que han logrado Sí, llegar al no. Salón de la Fama como mariscal de campo seleccionado en el primer Sí, pick Peyton global. Manning ya está en el Salón de la Fama. Sí, También es fue uno. cierto, también. Sí, no, pero ya después se vienen los David Sí, Carr, sí, sí. los Carson Sí, Palmer, los exactamente. Jamarcus Russell, Sí, sí, sí. Sam Bradford, Cam Ujú. Newton, Sí, una sí. infinidad. Creo que ese es tema para el NFL retro antes del draft es de eso, de Ujú. lo que habíamos platicado. Pues es John Elway, su paso por Stanford, su paso por Denver, Ujú. y esa es la historia de este gran mariscal de campo. Sí, 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 de Así los que, mejores. Al menos yo tuve la fortuna de verlo en sus últimos años, pero todavía a un gran nivel. o sea, pues yo vi tengo que me acuerdo del Super Bowl contra Green Bay, es de mis mejores recuerdos Sí, que tengo. sí. Me acuerdo más del medio tiempo que del helicóptero, no te voy a mentir. Pues hasta aquí el NFL retro de esta semana, la historia de John Elway, el primer capítulo de la miniserie Generación del 83, todavía nos quedan otros dos Sí, sí. jugadores, quizá por ahí algún pilón. Espero que les haya gustado este primer capítulo, no olviden seguirnos en redes sociales, en este caso Twitter como F de Emparrillado, suscribirse a YouTube, darle like al podcast, comentar y seguirnos en las demás plataformas como lo es Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Así que bueno, eso será todo amigos. Nos vemos. Adiós a todos.